Amén. Dios les esté bendiciendo, hermanos. Más o menos, hermanos, por ahí los hermanos que vienen, ¿no es cierto?, escuchando las predicaciones anteriores, pueden ver todo el recorrido y todo el movimiento de Jesús, ¿no es cierto?, Eh, que marca acá el libro, el evangelista Juan, ¿no es cierto? Primero, hermanos, estaba en Jerusalén, primero fue bautizado por Juan, después estuvo en Jerusalén, después pasó lo de la purificación del templo, que ahí los judíos se enojaron, cuando él derribó las mesas de los cambistas y todo eso, hermanos. Después, por a raíz del enojo de los judíos, él se va a Samaria. Ahí muchos creen en él. Está ahí 2 días nada más. Después se va a la región donde él se había criado, a la región de Galilea, que se llama, donde está la ciudad de Nazaret, donde está Capernaum. Ahí sana al hijo de un noble. Ahí también les dice, ¿no es cierto?, que él es el Hijo de Dios. Antes, pre- eh, previamente había estado en Jerusalén también diciéndoles, hermanos, que había sanado al paralítico de Betesda, que Betesda es un estanque que está en la ciudad de Jerusalén, y se había enfrentado a los judíos, a los líderes religiosos, y les había dicho que lo criticaban, ¿no es cierto?, porque habían sanado a ese hombre, a ese paralítico, un sábado. Y él los confrontó ahí y les dijo que mi padre hasta ahora trabajo, por eso yo trabajo, se hacía igual a Dios, ¿no es cierto? Y eso entendían los judíos lo que eso significaba, estaba diciendo que era el Cristo, estaba diciendo que era el Mesías y no lo podían aceptar y ahí procuraban aún más matarlo a él. De ahí se va, ¿no es cierto?, a Galilea, hermanos, nuevamente, y sucede lo de la multiplicación de los panes y los peces. Vuelve de nuevo a la ciudad donde, a la región donde no le creían mucho a él, donde se había criado, y hace como un milagro público, un milagro multitudinario, como para que vean, ¿no es cierto? Como para que testificar su obra puedan testificar de que él era quien decía ser, que él es el Hijo de Dios. Y tiene otro enfrentamiento también con los líderes religiosos en Capernaum, en las sinagogas, hermanos, y también muchos de sus discípulos, porque Él les dice que Él es el pan de vida, porque Él les dice que Él es el Mesías. Muchos de sus discípulos, hermanos, de los discípulos, no de los 12, pero sí de los otros que seguían a Jesús, se fueron. Amén. Después de eso sucede esto que leímos ahora, hermanos, donde Jesús ahora tiene como un enfrentamiento, como una confrontación con sus hermanos. Amén. Ustedes saben que Jesús tenía hermanos. Jesús es el Hijo de Dios, nacido de María, pero por obra del Espíritu Santo de Dios, no de varón. Pero después María y José tuvieron hijos, tuvieron hermanos. En Mateo y en Marcos, hermanos, son nombrados, que son Judas, eh, Jacobo, que es Santiago, Simón y José se llamaban. Amén. 4 hermanos. Y tiene hermanas que supuestamente por lo menos 2 tenía, porque habla de hermanas en plural también la palabra de Dios, ¿no es cierto? Jesús los tenía. Y acá sus hermanos, dice la palabra que sus hermanos les decían, dice, estaba cerca la fiesta de los judíos, una fiesta, como les decía, multitudinaria, hermanos, que se iba a dar en Jerusalén, que se daba todos los años en Jerusalén. Y dice que los hermanos le dijeron, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Y dice el otro versículo, hermano, curiosamente, porque ni aun sus hermanos creían en él. Si nosotros vemos lo que le dicen los hermanos a Jesús, decimos, pero hay buena intención. ¿Por qué dice que no creían en él después? Le están diciendo, si vos sos quien decís ser, si vos sos el Mesías, si vos podés hacer milagros, no los hagas acá donde nadie, que es un rincón de Israel. Andá a Jerusalén, ahora está lleno de gente, ahora hay gente de todo Israel, ahora todos te van a conocer si vas allá. Ahora, si estas cosas haces, andá y mostrate ahí, le decían ellos. Pero dice que le decían eso. Muchos de nosotros podríamos pensar, pero no está mal lo que les dicen, ¿no? Pero dice la Biblia, hermanos, dice de Juan acá, que le decían ellos porque no creían en él. Entonces, ¿cómo es? Para saberlo, hermanos, vamos a la respuesta de Jesús. Que dice, entonces Jesús le dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Y fíjense ahora, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Entonces, hermanos, ¿qué es? ¿Cuál sería entonces la respuesta? ¿Por qué dice la Biblia entonces que sus hermanos le decían eso, que parece algo bueno? Y eran sus hermanos carnales, de carne, ¿no es cierto? Hijos de María y José, que parecía bueno, pero dice que lo decían porque no creían en él.
Ahí hay un contraste entre quien quiere hacer la voluntad de Dios y vivir para la gloria de Dios, Jesús, y sus hermanos que todavía no habían creído, que todavía no habían entendido, que sabían mucho de marketing, de ser representantes de famosos o de llevar a la fama a una persona, pero muy poco de la voluntad de Dios. Amén. No creían, no tenían fe en Él, no creían que Él era lo que Él decía ser, y sabían lo que Él decía, y sabían, hermanos, lo que Él decía acerca de Él. Sabían que Jesús decía, y ya lo había dicho abiertamente, que Él era el Cristo, que Él era el Mesías, pero sus hermanos no le creían. Amén. Quien cree, quien tiene fe, ¿qué es lo que hace? ¿Qué hace usted que cree en Dios? ¿Qué hacemos nosotros? En 3 palabras se puede decir: adora, espera. Amén. Adora a Dios, espera y descansa. Adora a Dios, espera en Dios y descansa en Él. Sus hermanos no estaban haciendo eso. No estaban adorando a Dios porque había enviado al Mesías, que era su medio hermano Jesús. No estaban esperando, querían mandarlo directamente, llevarlo para que sea famoso, para que sea conocido, hermanos, y en el tiempo que ellos querían, no esperaban y no descansaban en Él tampoco. Amén. Querían, si es el que dice ser, a ver, que ahora se sepa, a ver si es. Amén. No creían, vaya a la mente de ellos, como no creían, hermanos, a ver, que pruebe ahora que es realmente en eso. No estaban tranquilos, no estaban bien porque no creían que Él era el Mesías. Amén. Andá ahora, aprovecha ahora. Esta es la oportunidad para que nosotros sepamos si realmente es el Cristo, si realmente es el Hijo de Dios. Eso estaba en el corazón de ellos. Hermanos, así ese contraste entre un Hijo de Dios, Jesús, entre el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, que busca hacer la gloria de Dios, que busca vivir para la gloria de Dios, que espera en los tiempos de Dios, Jesús también se lo dice, y el contraste contra los hijos de Adán, contra el hombre pecador. Hermanos, el contraste ante el hombre como nosotros, el hombre que no conoce a Dios, o que no conocía a Dios. Amén. Hermanos, le dice Jesús también: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. ¿Qué es lo que le está diciendo ahí también? Que es parte de la respuesta que le da cuando ellos le dicen que vaya ahora a la fiesta. Yo espero en los tiempos de Dios. Bueno, la parte de esperar podría ser, ¿no es cierto? Yo espero en los tiempos de Dios. Pero ¿qué significa eso de que tu tiempo todavía está presto? Y es, hermanos, eso que también se da entre nosotros, los hijos de Dios, y los que no lo son. Los hombres del mundo, los hombres que no conocen a Dios, hermanos, hacen con su tiempo lo que quieren. Hacen con su tiempo, hermanos, lo que sea. Son como los chicos cuando están en vacaciones, que no tienen horario, que pueden quedarse hasta tarde, que están contentos, que van, que están, hermanos, sin obligaciones, sin responsabilidades. Así está el mundo. Un hombre, hermanos, sin Dios, que hace lo que quiere y que dispone de su tiempo como él quiere, es un esclavo del pecado, es un esclavo de Satanás. En realidad no está disponiendo el tiempo como él quiere y no está siendo libre como él cree que lo es. Amén. Sus caminos, hermanos, sus caminos conducen, dice la palabra de Dios, a la muerte. Sus caminos conducen al camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Amén, pero su fin es la muerte. Entonces, hermanos, Jesús les está diciendo: ustedes pueden hacerlo aquí, no pueden ir ahora a Jerusalén, yo voy a esperar la guía de Dios. Y así viven los hijos de Dios. Pero así viven, hermanos, los que son verdaderamente libres. Y si hay un contraste acá, es, hermanos, que se puede ver también, es entre un hombre libre, que puede decir la verdad a cualquiera, sin miedo, sin temores, sin miedo, como nuestro Señor Jesucristo. Un hombre que les está diciendo la verdad a sus hermanos también. Y después van a ver la prueba de que esto era así, hermanos, como es nuestro Señor Jesús. Y hombres, hermanos, que hacen lo que hacen todos los hombres y son esclavos de eso, junto con todos los demás hombres. Amén. Jesús otra vez les sigue respondiendo y les dice también: hermanos, no puede el mundo aborreceros por eso, porque son como ellos, les dice, porque ustedes son iguales, porque ustedes son pecadores, porque ustedes disponen y hacen lo que quieren, pero van todos a condenación. Dice: no puede el mundo aborreceros a vosotros, es a mí a quien no quieren. Es a mí a quien quieren matar allá en Judea, porque les dije la verdad.
Amén. Todo lo que yo pienso, todo lo que yo digo, todos mis actos van en contra, testifican en contra de lo que hace el mundo. Porque yo soy libre y porque ellos son esclavos. Amén. Por eso ellos me quieren matar. A ustedes no tienen problema con ustedes son de ellos. Amén. Esos son los hombres, ese es el contraste entre los hombres del mundo, que siempre van a ser mayoría, hermano, no se preocupe por eso, y los hijos de Dios. Todo lo que usted piensa, todo lo que usted hace, todos sus principios, todos sus valores, hermanos, si son los cristianos, si son los valores, los principios, hermanos, y las palabras de nuestro Señor Jesucristo, van a enojar al mundo. Amén. O no le va a gustar al mundo. Cuando usted el otro día, hablando allá en el trabajo también, para darle un pequeño ejemplo, hermanos, les decían entre ellos, hablando porque habían visto por las cámaras que uno de los chicos se había agachado a buscar una cosa dentro de la oficina. Uno de los chicos que no trabajan en la oficina. Pero era que se había agachado, había abierto un cajón para sacar una cinta, porque estaba arreglando un cosito de la garrafa. Y él decía, ¿pero qué se creen? Dice que yo me voy a manchar, dice, por 100.000 pesos. Dice, ¿qué podía sacar si estaba ahí 100.000 pesos nada más? No lo voy a hacer, dice, no lo voy a hacer, no voy a robar por eso, dice, no voy a... Es nada, dice, por eso no, vio como dice siempre el mundo, por esa plata, no, si fuese más, dice, por ahí sí, yo si tuviera, decía uno, si tuviera 1.000.000 de verdes, dice, yo sí robaría, yo sí lo sacaría, pero me arriesgo, dice, pero por 100.000 pesos nunca, no lo haría. Y yo le decía, y estaban diciendo entre ellos, entonces le decía a uno que no había hablado todavía, y vos también venderías tu honor por 1.000.000 de dólares, le decía el otro chico, pero ¿qué? ¿Vos no lo harías? No, le digo, no, pero no tengo precio, no tenemos que tener precio nosotros, ni por 1.000.000 de dólares, ni por una tuerca de este trabajo, yo no robaría, no lo haría. Y se quedaron ahí, ¿no es cierto? Y decían, hablaban entre ellos, bueno, pero vos sos de la iglesia, qué sé yo, salen por ese lado también, pero ellos son distintos, ellos sí lo harían. Algunos subían el precio, eran más caros, ¿no es cierto? Pero todos, en realidad, al subir el precio o bajarlo, no importa, tenían un precio, o sea, su honor tenía precio, se los puede comprar. Dejarían sus valores, dejarían eso, hermanos, por un precio. Y eso sería injusto. Esas personas que hacen eso, si hicieran eso, tienen que estar presas. Son ladrones. Amén. Lo son. Por eso, hermanos, pero no les gustaba cuando yo les decía. Lo que pasa es que como salen por el lado de que, bueno, pero vos vas a la iglesia. Pero no les gustaba eso. Y así, en otras cosas. Después había otro que también tuvo una novia, se separó, anda con cualquier chica que encuentra por ahí, pero ahora también de vez en cuando en la casa de la novia duerme con la novia también. Y yo le decía, si yo llego a ser el padre de esa chica, ni loco te dejo que hagas eso. Y no, pero ahora los tiempos cambiaron, ahora es distinto. Y bueno, y les decía, hermanos, y esto es lo que sucede en el mundo. Me acordaba de Paul Washer, que habla de un cuento que él hace, ¿no es cierto?, que es lo que hace el mundo. Que dice, si vos, y se los conté, si vos vas a salir de vacaciones, te levantás a las 5 de la mañana para irte con tu esposa, con tu familia de vacaciones, y vas a agarrar la camioneta, y entras al garaje y no está la camioneta. Y te enloqueces y decís, me robaron la camioneta, ¿y qué pasó? Pero viene cualquiera, yo vengo y aparezco en la camioneta venís vos, y señala uno, él, Paul Washer, le dice, y aparece, que era un jovencito, y aparece en mi camioneta. Y me dice, y se baja y me dice, Paul, dice, acá te dejo la camioneta, dice, estuve de fiesta, estuve andando por ahí, dice, de caravana por ahí, y me tira la llave y me dice que le cargue un poquito de nafta porque la gastó casi toda. ¿Yo qué haría? Dice. O usted, si le hacen eso, ¿qué harían? Bueno, yo le contaba más o menos eso y ellos me decían, lo mato al pibe, ¿no es cierto? Yo lo mato. Bueno, está bien, y está bien, porque te agarró la camioneta sin permiso, porque la usó sin permiso como quiso, y te la trajo cuando quiso. Y está bien que no permitas que eso lo hagan con tu camioneta, pero ¿por qué la gente lo permite que se lo hagan? Los padres permiten que lo hagan con sus hijas, cualquiera. Y se quedaron medio también, hermanos. Pero
Después ya no me cuentan más, ya cada vez me cuentan menos cosas de esas que ellos hacen. ¿Por qué? Porque no les gusta el contraste ese. Quieren que todos les digan que está bien lo que están haciendo porque todos los hacen, todos los hacen. Es más o menos lo que pasaba, hermanos, con los hermanos de Jesús y Jesús. Él los contradecía, pero les estaba diciendo la verdad. Amén. Él les llevaba, hermanos, no solo a ellos, sino que a todo el mundo. Y después se ve cuando va a la fiesta también, y también confronta a la multitud y a los líderes religiosos ahí. Hermanos, si vemos Juan, es Jesús contra todo el mundo. ¿Se dio cuenta de eso también? Es Él contra todos. Y así sucede o va a suceder con usted a medida que vaya creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A medida que nuestro Señor Jesús se vaya, hermanos, formando, el carácter de nuestro Señor Jesucristo se vaya formando en cada uno de nosotros. Usted se va a oponer al pecado y se va a oponer a la hipocresía religiosa también, como Jesús lo hizo. Y eso sucedió. Y eso sucede, hermanos, en la segunda confrontación. Pero antes de pasar a la segunda, ¿qué pasó con los hermanos de Jesús después? Hay dos hermanos de Jesús en la Biblia, con cartas en la Biblia. ¿Quiénes son? Santiago y Judas. Son hermanos de Jesús. Estaban dentro de estos que le estaban diciendo a Jesús, anda para allá, porque no creían en él. ¿Cómo inician sus cartas? Léanlo después, Santiago y Judas. Judas dice, hermanos, Judas, algo así como Judas, siervo de nuestro Señor de mi Señor Jesucristo y hermano de Jacobo. Jacobo es Santiago, el de la carta de Santiago. Y Santiago empieza, hermanos, su carta diciendo, Santiago creo que dice, apóstol creo que dice, siervo de Dios y de mi Señor Jesucristo. No se animaban a decir que era su hermano. Pero no ahora porque no creían en Él, sino porque creían en Él, porque habían creído en Él. Ya no le decían, hermanos, ahora le decían, hermanos, mi Señor Jesucristo. Amén. Ahora sí lo habían aceptado como el Señor, como el Salvador, como el Cristo, como el Mesías, como lo que Jesús les estaba diciendo acá, donde leímos, como lo que Él les estaba diciendo que Él era. Amén. Aceptando la identidad que Jesús estaba mostrándoles a ellos, que era la verdad, que era lo que Él era, lo que Él es. Lo que Jesús es. ¿Qué pasó entonces en el medio de no creer, de decirle, hermanos, porque no creían a Jesús, que vaya y se muestre allá, a ver si sos realmente eso? Anda ahora allá, anda ahora, aprovecha ahora, ahí te quiero ver. Es más o menos lo que le estaban diciendo. ¿Qué pasó en el medio, hermanos? Que después le decían, mi Señor Jesucristo, y eran sus hermanos. Creyeron, se convirtieron, creyeron al Evangelio. ¿Qué pasó en el medio? En el medio, hermanos, la cruz, la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Pudieron ver y entender eso. Lo que hablábamos ayer. Amén. Y pudieron entender, hermanos, que Él es nuestro Señor. Que Él vivió, hermanos, esa vida perfecta en obediencia a Dios, que nosotros no podemos vivir. No podemos vivir, hermanos, no la podemos cumplir. Pero que podríamos decir, visto desde afuera, hermanos, y sin entender, podemos decir que extraño, porque vivió obedeciendo a Dios, pero murió como un pecador. Vivió como el Hijo de Dios, vivió para glorificar a Dios, y eso está perfecto, y murió dándole vergüenza a Dios. Murió como un pecador, murió bajo la ira de Dios. Dios, hermanos, 4 veces dijo delante de las multitudes también, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Pero cuando Él muere, Dios está quebrantándolo bajo su ira. Hermanos, y eso fue por causa nuestra. Amén. Eso sucedió por causa nuestra, porque lo que Jesús estaba, hermanos, era siendo acusado por Dios de nuestros pecados, estaba muriendo en nuestro lugar. Y estaba siendo castigado, hermanos, por los pecados que nosotros cometimos. Por los pecados que usted está cometiendo ahora. Fueron castigados en Jesús para que nosotros podamos ser perdonados. Para que nosotros podamos ser, hermanos, aceptados por Dios. Para que ya, como dice la Biblia, hermanos, seamos justificados. Ya no haya condenación para nosotros. Son salvos, son míos, son mis hijos y nadie los va a arrebatar de mi mano, dice Dios, por lo que Cristo hizo. Pero además, hermanos, decíamos también, retomo un poquito lo de anoche antes de pasar a la segunda. Hermanos, además, así como Jesús fue declarado pecador cuando Él no lo era, ahí en la cruz,
y realmente castigado por Dios, porque realmente Dios, hermanos, le dio la espalda a Jesús ahí en la cruz, y eso era lo que hacía que Jesús sudara gotas de sangre. Realmente castigado, hermanos, además del sufrimiento físico de la cruz, el desprecio del cielo hacia Jesús, y eso era real. Así como Jesús, hermanos, fue entonces declarado pecador cuando él no lo era, y realmente castigado, nosotros ahora somos declarados justos cuando no lo somos, porque esa justicia de Cristo pasa a nosotros, es transferida a nosotros, pero también realmente, y esto es real, transformados, santificados. Eso es lo que pasó. La cruz, hermanos, dio vuelta todo. Y se ve en la vida de los hermanos de Jesús. Amén. Sucedió con ellos y sucedió con nosotros también. Esto es importantísimo. Lo que pasó, hermanos, es que los hermanos de Jesús fueron traspasados por el Evangelio que su hermano traía, que su medio hermano traía, que nuestro Señor Jesús traía, al igual que nosotros. De decirle, anda a probar allá, anda a fijarte allá, anda que ahora hay gente, allá están los líderes, están los mejores, allá está la crema de la crema, allá está una multitud, allá todos van a ver tus milagros, pero porque no creían, hermanos, demostralo ahora, hermanos, a decir, siervo de mi Señor Jesucristo. Y estaban hablando de su hermano, el que se había criado con ellos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Eso tiene que suceder con nosotros. Eso sucedió también con nosotros, o está sucediendo con nosotros. Lo que estamos haciendo ahora nosotros, además, para no dejar incompleto lo del Evangelio, hermanos, es que ahora, después de ser declarado justo por Dios, por haber creído en nuestro Señor Jesús y por lo que Él hizo en la cruz, y siendo ahora santificado, lo que está sucediendo con nosotros ahora, y ese es nuestro tiempo presente, ahora está sucediendo eso, hermanos. Usted está viviendo y tiene el poder para hacerlo, la vida que vivió Jesús. Esa que usted no podía vivir antes de que Él muriera, esa que vivió antes de morir. Ahora la estamos viviendo. Y más vale que así sea, hermanos, o no hemos entendido nada, o no hemos creído. Usted está viviendo entonces ahora, hermanos, para la gloria de Dios y no para la suya. Que es algo que Jesús también les dice un poquito más adelante a los otros en Jerusalén, ya, cuando sube a Jerusalén. Dice, hermanos, y ahora sí la segunda, eso con los hermanos de Jesús, y ahora la segunda confrontación, cuando Él sube, cuando Él va a la fiesta de los tabernáculos, como en secreto, y le dice, hermanos, y se maravillaban, dice los judíos, diciendo, ¿cómo sabe esta letra sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Así debemos vivir nosotros, hermanos. Si usted vive para su propia gloria, si usted vive, hermanos, para hacer lo que usted quiere y poner de su tiempo como usted quiere y de sus cosas como usted quiere, usted es esclavo del pecado y usted está viviendo para su propia gloria. Y en realidad quien es glorificado ahí entonces es el pecado. Porque fuera de vivir para la gloria de Dios, todo lo demás es pecado. Amén, todo es pecado. Como decíamos ayer, hermanos, todos son pecadores y necesitan del Salvador, del único Salvador que es nuestro Señor Jesús. Sea un delincuente o sea una buena persona, si no aceptó, si no cree en nuestro Señor Jesucristo, se van todos a condenación. No importa, hermanos, que haya hecho las cosas bien, que tenga buenas intenciones. Usted conoce, yo conozco, hermanos, muchísima gente buena, que usted dice, ¿por qué no viene? ¿Por qué no cree? Y no creen, pero son buenos y no quieren hacer las cosas mal y tienen buenas intenciones, pero si no creen, no tienen Salvador. Y si no tienen Salvador, hermanos, y es porque ellos quieren seguir viviendo para su gloria y no para la de Dios. Y si no tienen Salvador, se van a condenación. Amén. Sean buenos o sean ya ladrones, asesinos, todos juntos, todos. Debemos vivir para la gloria de Dios, hermanos, como nuestro Señor Jesús hizo. Que eso sea lo que está sucediendo con nosotros.
Que eso sea, hermanos, que eso esté en nuestro corazón. No va a ser, quizás no somos perfectos, no va a ser perfectamente, pero que esté en nuestro corazón, que esté, hermanos, como la meta principal. Que sea, hermanos, vivir para la gloria de Dios, que es combatir todos los días contra el pecado y obedecer a Dios y hacer su voluntad. En el matrimonio, hermanos, hacer la voluntad de Dios, ser esposos, hermanos, como Cristo lo fue de la iglesia, ser esposa como la iglesia de Cristo también, hacer cada uno nuestra parte. Usted, hermanos, por ejemplo, el matrimonio, lo ideal es, y lo tomamos como Cristo y la iglesia, lo ideal es que estén al 100% los dos, siempre, ¿no es cierto? Entonces cada uno está cumpliendo sus funciones, está amando al otro, y eso está perfecto, tanto el hombre como la mujer. Pero no siempre sucede eso. Y muchas veces, hermanos, el hombre está al 100% y la mujer está al 60%. Entonces, ¿qué es lo que tiene que suceder? El hombre debe estar al 140%. O el hombre está al 80% y la mujer está al 10%. Bueno, tienen que llegar a ese 200. Y si uno tiene que pasar el 100 que le corresponde a él para que el matrimonio esté al 200%, o sea, para que el matrimonio esté al 100% de cada uno, o sea, que esté ocupando el lugar, el porcentaje o eso que le falta al otro para completar el entero, para completar ese 200, hermanos, solamente así se hace caminar un matrimonio cristiano. Entonces no se trata de que yo estoy bien y mi mujer está mal, está decaída, tuvo un mal día, mi esposa tuvo un mal día, estuvo mal, entonces yo recriminándole y echándole y empiezan las discusiones y empiezan las peleas. No, yo voy a completar eso que le faltó a ella. Amén. Eso es un matrimonio cristiano también, eso es vivir para la gloria de Dios. Y si es al revés, también la esposa haciéndolo. Hermanos, esos son los hijos de Dios. Y siempre, hermano, hablando bien a su esposa o a su esposo. Y siempre con respeto. Y siempre, hermanos, en un marco todo de amor. Amén. Cumpliendo cada uno su función, pero en un marco de amor. Por eso, hermanos, y ahí es donde está el error, por ejemplo, cuando se habla cuando a las hermanas, a las mujeres, a las hermanas que no entienden mucho por ahí, hermanos, se les habla de la palabra sumisión a su marido. O que estén sujetas a su marido. Tienen que entender, y el marido lo tiene que hacer también, que es todo en un marco de amor. No es de órdenes y de que está obligada a hacer eso así, y que todas las órdenes de su marido las tiene que cumplir y sujetarse, y que él es el que manda y todo eso, así tipo dictador, ¿no es cierto? No es eso, es en un marco de amor. Eso es vivir para la gloria de Dios. Le decía ayer a Nico, hermano, no existe un buen cristiano y mal esposo. Es mal cristiano. No existe un buen cristiano y mal padre. Es mal cristiano. Amén. Es mal cristiano. Tiene que poner las barbas en remojo. Tiene que ir a la palabra de Dios esa persona. Y, hermanos, acudir a Dios para ser guiado por Él de verdad. Para hacer su voluntad. Eso es muy, pero muy importante. Y no existe tampoco, hermanos, el buen padre, que sea buen padre o buen esposo y mal cristiano. En lo ideal, no. Aunque hay buenos esposos incluso en el mundo y buenos padres incluso en el mundo, no se compara con un matrimonio, con un esposo o un padre cristiano. No se compara. Si es un buen cristiano, completa todo. Es buen esposo y es buen padre. Y es más, un buen padre cristiano es mucho más, hermano, porque está con los valores cristianos, porque le está enseñando de Cristo, que un buen padre que existe en el mundo, que un buen padre mundano, que un buen padre incrédulo. ¿Sí? ¿Entienden, hermanos? Eso es algo que también debemos tener en cuenta. ¿Por qué? Porque el cristiano vive para la gloria de Dios. Porque el buen cristiano vive para la gloria de Dios. Se salió él, se corrió, se bajó del escenario y apagó las luces también, hermanos. Se corrió y le dejó el lugar a Dios. Esos son los verdaderos hijos de Dios. Eso es lo que Jesús les está diciendo acá. Y en los que hacen eso, hermanos, es donde hay justicia. Que una persona viva así hace a la persona justa. Amén. Que una persona no viva así es injusto y entonces va a recibir su merecido, su condena.
¿Entienden, hermanos? Eso es lo que Jesús les está diciendo, que al que bien habla, dice, por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Busque la gloria de quien lo trajo aquí. Busquemos, hermanos, la gloria de quien nos ha traído, de quien nos ha amado. Como decía recién, hermanos, en San Juan 17:23. Él nos amó, Dios nos ama como amó a Cristo. Hermanos, se puede entender, yo le decía, si usted cree entender eso, no ha entendido nada, y es verdad. Se puede entender que sí, soy amado como Cristo, pero si lo profundo y lo que significa eso, nunca lo vamos a llegar a ver todo. Nunca. Amén. Que Dios nos ame como ama a su Hijo amado Jesucristo, también a nosotros. No se entiende. Amén. Es muy grande. A eso es a lo que me refería, hermanos. Después le dice Jesús a la multitud, después le dice, no os dio Moisés la ley, y fíjense ahora, hermanos, les dice nuestro Señor Jesús, habla de la hipocresía de ellos. Dice, no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley, ¿por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y le dijo, una obra hice y todos maravilláis. Por cierto, dice, Moisés os dio la circuncisión, no que porque era de Moisés, sino de los padres, en el día de reposo, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre, dice, la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada. Se enojan conmigo, dice, porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino con justo juicio. Lo que le está diciendo Jesús acá es, hipócritas. Ustedes me quieren matar porque sané a un hombre en el día de reposo. Cuando en el día de reposo ustedes circuncidan a los chicos para perfeccionarlo y para que la ley de Moisés no sea quebrantada. Cuando en el día de reposo ustedes, en otra parte le dice, si su asno se cae en un pozo, ustedes lo sacan. Yo sané a un hombre completamente, no lo perfeccioné cortándole el prepucio, no hice eso. Cuando cae en sábado, día de reposo, los 8 días que se tienen que cumplir, al 8º día le hacen la circuncisión a los bebés, varones, hermanos. Cuando se cumple, si cae en día de reposo, lo hacen igual. Y ustedes, hipócrita, porque sané a un hombre completamente, no lo perfeccioné un poquitito, le sané todo completo. Me están diciendo, me quieren matar por eso. El día de reposo es para los hombres, es para el beneficio de los hombres. Y yo sané a un hombre completamente y me quieren matar por eso, hipócritas. No es por el su celo por la ley, es porque a ustedes no les gustan mis palabras, es porque a ustedes no les gusta la verdad. Es lo que Jesús les estaba diciendo. Tomaban como pretexto su celo por la ley de Dios, pero en realidad, hermanos, lo que les molestaba no era eso, era lo que a ellos les tocaba. Era que, hermanos, el hecho de que ellos tenían que aceptar que Él era el Cristo, que Él era el Mesías y que ellos eran pecadores. Era, hermanos, igual, parecido o muy igual a los hermanos de Jesús. Tenían que creer en Él y no lo podían aceptar. Tenían que reconocer que Él era el Mesías y que tenía razón y que todo lo que ellos venían haciendo y sus tradiciones y todas las regulaciones que le habían hecho, la ley de Dios, regulaciones es, hermanos, está la ley y los hombres le ponen sus ideas, ¿no es cierto? Como regulándolas. Todo eso tenían que renunciar a todo eso estaba mal. Y no estaban dispuestos a hacerlo. Estaban viviendo para su propia gloria, por eso hacían esas cosas. Y no querían vivir para la gloria de Dios. Y era gente que conocía la palabra de Dios. Por eso el Señor les dice, hipócritas. Amén. Por eso el Señor les dice eso. Y sí, era verdad, lo querían matar. Por eso tuvo que salir de Jerusalén primero, después de haber sanado, hermanos, hacía unos 6 meses al paralítico de Betesda. Tuvo que salir por eso. Por eso, hermanos, vivamos cada uno de nosotros para la gloria de Dios. Fíjese que, salvando un poco la distancia, hermanos, nos va a tocar vivir cosas parecidas a las que Jesús hace. Nosotros tenemos que enfrentar a los incrédulos, a los pecadores. Ellos no les va a gustar mucho como nosotros vivimos, o las cosas que nosotros hacemos, o lo que pensamos, o nuestros principios, o lo que decimos. No les va a gustar mucho. Y también tenemos que enfrentar, hermanos, a los líderes, a los religiosos, a los que dicen conocer a Dios, pero viven para su propia gloria también. Y también quizás se van a enojar. Y también quizás, hermanos, no nos van a aceptar, o nos van a rechazar.
Eso sucede con los cristianos. Es que pasó después con los apóstoles también. Pero lo importante ahora, y ya, hermanos, lo importante ahora es que el Evangelio pase por nuestro corazón. Y que pueda suceder en nosotros, hermanos. No pasó con los líderes religiosos esto, por lo menos con esto que habló Jesús, creo que no pasó, no creyeron en Él. Pero sí pasó con los hermanos de Jesús, creyeron en Él. Primero no, pero después creyeron. Que eso suceda, hermanos, con cada uno de nosotros. Después, hermanos, de decirle, de desafiar a Jesús porque no creían, les decían mi Señor. Ya ni siquiera decían mi hermano, mi medio hermano, nada de eso. Fíjense, Judas, siervo de mi Señor Jesucristo y hermano de Jacobo. De Jacobo, del otro sí dijo, es mi hermano, pero de Jesús no. Había una reverencia, había un respeto, había un corazón cuyas rodillas habían sido dobladas delante de nuestro Señor Jesús. Ahora estaban viviendo ellos, hermanos, para la gloria de Dios. Vivamos cada uno de nosotros también para la gloria de Dios. Amén. Trate de recordarse, hermanos, todos los días el Evangelio. Porque todos los días lo olvidamos. Leí el otro día una frase y es verdad. Recuerde siempre el Evangelio. Búsquelo en la palabra de Dios como hicimos ayer. Búsquelo, hermanos, y eso lo va a reconfortar. Y eso le va a recordar que debe vivir para la gloria de Dios, no para la suya. No voy a hacer ya mi voluntad, sino la de Dios. No son mis tiempos, sino los de Dios. Todo lo que sea que estoy esperando en el tiempo de Dios. Lo más importante y lo que maneja toda mi agenda en las actividades diarias es la palabra, es el Evangelio. Eso es más importante que lo demás. Si algo se quiere interponer, no puedo aceptarlo. Yo sigo buscando la gloria de Dios. Amén. Dios les esté bendiciendo mucho, hermanos, en este día. Dios les esté bendiciendo mucho y que Él nos ayude a cada uno de nosotros, hermanos, a vivir para su gloria. Amén, como lo hizo nuestro Señor Jesús. Que por eso tienen que enfrentar muchas cosas y la vamos a tener que enfrentar. El pecado de los hombres, la incredulidad de los hombres y la hipocresía, que también viene de la incredulidad de los que dicen ser de Dios y no lo son. Amén. Quizás todavía eso no lo vemos o no estamos tanto en eso, pero a medida que la iglesia pueda crecer, a medida que el Evangelio, la conversión esté en cada uno de nosotros, hermanos, eso va a aparecer. Porque si usted está realmente viviendo para la gloria de Dios, usted se va a parecer cada vez más a nuestro Señor Jesús. Y entonces va a enfrentar todas esas cosas. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Va a querer enfrentar todas esas cosas como lo hizo Él también. Dios les esté bendiciendo, hermanos. Vamos a orar para que Él nos ayude, como decíamos, a vivir para su gloria. Amén. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.